De nuevo, partimos de nuevo. Saludamos a los hermanos y amigos que nos visitan en la transmisión del Facebook. Ayer estuvimos con el hermano Raúl allí en San Fernando, junto al pastor Juan Jara, quien estuvo todo el día enseñando la palabra del Señor, eclesiología, y junto a otros amados hermanos y otras iglesias, acá en la sexta región. Maravilloso saber, hermano, en un momento pensábamos que estábamos solitos con los hermanos de San Fernando. No, pues, hay una iglesia hermosa ahí en Graneros. Pastor Boris, le saludamos en el nombre del Señor al Pastor Boris y a la iglesia en Graneros. Estuvieron junto a nosotros, así que hay una cariñosa invitación para reunirnos con él y quizás nos acompañen para nuestro aniversario en agosto. También estuvimos con la iglesia de Machalí. Allí estuvieron varios hermanos de Machalí y estuvimos compartiendo con ellos un lindo grupo de hermanos, así que estaban muy contentos de que en Pichidegua se estuviese también predicando la palabra del Señor. Y también estuvimos con los hermanos de Marchihue. ¿Qué le parece? Hay hermanos de Marchihue también, que igual que nosotros, todos ellos están buscando ayuda y apoyo. Gloria al Señor, porque encontramos allí a un muy buen grupo de hermanos. Y además, todos los hermanos de San Fernando, a los cuales a muchos de ellos no veíamos desde hace un buen tiempo, estaban muy contentos de vernos, ahí nos abrazaron y nos mandaron muchos saludos con el hermano Raúl. Bueno, a nuestras esposas les pedimos perdón, no lo sabíamos, pero el pastor ahí dijo que él se había equivocado, nos envió la información completa. El taller era para todos, todos podían ir. Y nosotros pensábamos que éramos los puros varones nomás. Así que ahí pedimos disculpas, pero para el 11 de julio, guárdela en el calendario, 11 de julio, taller 2 sobre la labor del pastor, su autoridad y gobierno en la iglesia. Esa va a ser el segundo taller, es todo el día, así que para los que les gusta escuchar palabra del Señor, estaremos desde las 9 de la mañana hasta alrededor las 5 de la tarde, 11 de julio. Así que esperemos que podamos estar varios hermanos y asistir ese día. Bien, después de saludarlos a todos los hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero terminar la enseñanza de la semana pasada. ¿Quién movió la piedra? 2. Segundo capítulo y final. ¿Quién movió la piedra, hermano? El hermano Kiko me preguntó, bueno, ¿y quién movió la piedra? Hoy día está la respuesta. Hoy es la respuesta. ¿Quién movió la piedra? 2. Esta es la palabra del Señor para hoy día. Nuestro texto base está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, pregunta, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Interesante la pregunta. Porque si no hay resurrección de muertos, iglesia, esto es doctrina pura, esto tiene que saberlo usted como cristiano. Y cuando a usted se le pregunte, debe saber responder. No puede decir no sé. Porque usted es cristiano, ¿o no, hermano? Estoy hablando con cristianos aquí. Los que no lo son necesitan a Cristo. Pero el cristiano debe saber responder. Porque si no hay resurrección de muertos, escuche, tampoco Cristo ha resucitado. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y mire lo que dice el texto. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice aquí, iglesia? En otras palabras, inútil. En otra palabra, falsa. En otra palabra, sin sentido. No sirve. Puro cuento, mito, leyenda.
¿Se da cuenta el fundamental de esta doctrina? Si Cristo no ha resucitado, vana, inútil es nuestra predicación. O sea, el hermano Marcelo aquí está de más nomás. Pero mira además lo que dice. Vana, inútil, sin sentido, también es la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, todo es vano. Y mire lo que dice el versículo 15. Y aún somos hallados, ¿qué dice acá? Falsos. Porque si Cristo no resucitó, somos llamados falsos testigos. Porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Mire lo fundamental de la doctrina. Versículo 16. Nuevamente lo recalca el apóstol para que quede bien grabado en la mente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, hermanas, es inútil. La fe de ustedes, varones, es inútil. Mi fe es inútil. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Y mire qué dice además. Todavía están en sus pecados. En tal caso, versículo 18, también los que han dormido en Cristo, o sea, los que murieron antes por la causa de Cristo, han perecido. ¿Para qué murieron entonces? Versículo 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Así que muy atento para responder esta pregunta. Oremos al Señor. Cristo, en esta hora delante de ti estamos. Y te ruego en el nombre precioso de Jesús, que pueda tu palabra, Señor, calar profundo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que al irnos en esta mañana a nuestros hogares, nos vayamos con la convicción clara de que tú eres Dios, Señor, Rey de Reyes, el eterno Dios, quien se levantó de los muertos. Sí, Señor, habla a tu iglesia por medio de tu palabra y a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, por la transmisión. Usa mi vida en beneficio de tu iglesia y de mi propia vida que tanto anhela y ama tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién movió la piedra? Muy atento. Amada iglesia de Cristo, debemos estar preparados, como lo dice Pedro en su epístola, 1 de Pedro 3:15. ¿Preparados para qué? Para presentar defensa, para argumentar. Preparados para cuando alguien le diga, Rosita, ¿y en realidad Cristo resucitó? Sí, ¿por qué? Porque lo dijo el hermano Marcelo. Debemos estar preparados para presentar defensa, con argumentos razonables, con gentileza y con respeto. Nunca para pelear, nunca para querer faltarle el respeto a la otra persona que a lo mejor piense de otra forma o tenga otra religión. Pero debemos presentar defensa de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Cuando un compañero de curso, Nico, le pregunte, bueno, Nico, ¿es verdad que Jesucristo resucitó? Ah, no sé, lo voy a preguntar a mis papás. Bueno, entonces, ¿a qué va a ir a la iglesia? Es que toco el bajo. No. Debemos presentar argumentos convincentes de nuestra fe. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:15. Así está por ahí, no sé si lo tengo. Ahí está. No, yo lo tengo. Se los leo, hermanos míos. Dice la palabra del Señor así, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Perdón, no era este versículo. Se lo doy al tiro. Acá está. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, ojo iglesia, a la cual ustedes, esta es la palabra de Dios, la palabra profética es la palabra de Dios, a la cual ustedes, iglesia, hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Porque la palabra de Dios, la profecía, nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Argumentos razonables que lo enseña la palabra de Dios. La resurrección de Cristo, amados hermanos, ha sido documentada, registrada, debatida, estudiada por medios cristianos y no cristianos. Esto es tan fundamental que hombres que no son cristianos la han estudiado para refutarla, para echarla por tierra. Las pruebas son evidentes, irrefutables. La historia lo ha contado con precisión. Los documentos escritos, hermanos, de la resurrección de Cristo se hallan por miles. La ciencia legal no lo puede negar. Cristo resucitó y la iglesia y todo cristiano verdadero grita: aleluya, sí, Cristo ha resucitado. La tumba está vacía, la piedra fue movida, la túnica puesta en un lugar aparte. Cristo Jesús se levantó de los muertos. Con mucho gozo, con creciente fe, con gran esperanza, vamos a presentar los argumentos internos y externos que concluyen en la maravillosa doctrina fundamental de la resurrección de Cristo. Y aquí, iglesia, usted me va a ayudar mucho. Lo primero que tenemos que decir como evidencia de la resurrección de Cristo es que Jesús murió crucificado. ¿Y sabe por qué? Y esta es la pregunta que le voy a hacer. El argumento principal de los adversarios del cristianismo y de la resurrección es que Jesucristo en realidad no murió. ¿Qué me puede decir, hermana Patricia? En realidad, dicen los gnósticos y ateos que Jesucristo en realidad no murió. De tanta tortura, de tanto látigo, en realidad lo que ocurrió fue que se desmayó en la cruz. Y todos pensaron que estaba muerto, pero en realidad no murió. Y si no murió, entonces no pudo haber resucitado. ¿Qué me puede decir, hermana Pati, ante este argumento? En realidad Jesucristo no murió, se desmayó. ¿Qué puede decir ante esto? ¿Ya? ¿Y cómo podemos confirmar que murió? Hermana Lilian. ¿Ya? ¿Cómo podríamos responder ante aquellos que dicen, no, en realidad se desmayó, no se murió? Entonces, si no se murió, no resucitó. ¿Hermana Belinda? ¿Ya? ¿Ya? Hermano Esteban, ¿qué podemos decir? Cuando le cortaron su costado con una lanza. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Ya, perfecto. Hermanos, la iglesia debe saber, Jesucristo murió crucificado. Murió crucificado. La teoría es la siguiente. Agotado por la tortura aplicada por los romanos en su juicio,
por llevar el pesado madero caminando en sus hombros, por la fatiga de no comer, no beber agua, y estando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, clavado en la cruz, Jesús se desmayó. Esta es la teoría. A tal punto fue su descompensación que todos creyeron que había muerto. Además, la hora avanzaba y venía el día de reposo considerado santo, y por lo cual lo bajaron rápidamente y sus seguidores lo ocultaron. Luego Jesús se reincorporó, se fue a vivir a la India, se casó y tuvo hartos hijos. ¿Cómo respondemos, iglesia? Respondemos de dos formas, bíblicamente e históricamente. En el Evangelio de Marcos se relata con mucha claridad la hora de la crucifixión, el periodo de tinieblas y el momento en que Jesús entregó su espíritu, como lo dice mi hermana Lilian. Miren lo que dice Marcos. Después los soldados lo clavaron en la cruz. ¿Qué soldado, hermano? Los romanos. ¿Los romanos eran cristianos? ¿Los romanos amaban a Jesús? Esto es historia pura. Los romanos, expertos en crucificar hombres, clavaron a Cristo en la cruz. ¿Qué más dice el texto? Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La hora tercera del día, dice la Reina Valera. Ya sabe, la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, se burlaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo, y miren lo que decían los fariseos, y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Seguimos. Al mediodía, 3 horas después, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde del mediodía, hasta las 3 de la tarde, la tierra se llenó de oscuridad. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, oh Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Mire lo que dice la historia, y esto está no solo en la Biblia, es historia. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Los evangelios relatan con precisión que para asegurarse de su muerte, uno de los romanos traspasó su costado y de esta herida brotó agua y sangre. Juan 19, 32 y 34. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Quebrar las piernas era la forma rápida de que murieran. Como venía el Sabbat, entonces tenían que bajarlo rápido de la cruz y les quebraron las piernas a los 2 ladrones que estaban a su costado. Pero mire, cuando llegaron a Jesús,
vieron que ya estaba desmayado. ¿Cómo estaba, hermanos? Así que no le quebraron las piernas para que se cumpliera la profecía que ningún hueso suyo sería quebrado. Bendita palabra del Señor. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió agua y sangre. Los 4 evangelios, hermanos, fueron escritos antes del primer siglo. Tenemos documentos históricos antes del primer siglo que relatan la muerte de Jesús. Pero además, la historia nos revela que hombres que no eran cristianos, como Flavio Josefo, un judío que no era seguidor de Cristo, que no amaba a Cristo, que era un historiador, relató la muerte de Jesús y habló de la crucifixión como la muerte más horrible y penosa que existía en esa época. Tácito, otro historiador romano, relata el sufrimiento de uno llamado el Cristo. También nos habla de Plurías, un gobernador romano, que habló también acerca de la muerte de un tal Jesús. No solo los evangelios, sino que también la historia lo revela. La crucifixión era el método de tortura y muerte más cruel ideado por los romanos. Los romanos manejaban a la perfección esta sentencia mortal. Hermanos, un soldado romano sabía muy bien cómo hacer su trabajo. Crucificar era un ejercicio fácil para un soldado. Ningún crucificado vivía para contarlo. De hecho, el soldado romano que no cumplía su deber, él mismo sufría la consecuencia de su mal trabajo con su propia vida. De hecho, hay una teoría que dice que en realidad de noche los discípulos vinieron a la tumba y se robaron el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué me dice hermana Carolina ante esto? Vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo y lo escondieron. No me digan, no solamente, dígame por qué no es posible. Hermana Karen, ¿alguna respuesta? Hermano Toñito, vinieron los discípulos de noche, escondiditos, se robaron el cuerpo y lo escondieron. ¿Y quién movió la piedra? Ahí está la respuesta, después vamos a responder la pregunta. No puede ser porque no podían mover la piedra, pero eran 11, po. 11 sí podían mover la piedra. Rosita, Luchita, vinieron los discípulos de noche, robaron el cuerpo de Cristo y lo escondieron y empezaron a decir, Cristo resucitó, pero en realidad ellos lo robaron. ¿No? ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Resucitó antes? No, pues si estamos hablando del primer día, no estamos hablando del tercer día. Fueron de noche y se lo robaron. Hermano. ¿Ya? Perfecto, había una orden para enterrarlo, pero además hay un antecedente. Hay un antecedente. El sumo sacerdote pidió algo especial al gobernador. ¿Quién se recuerda? ¿Perdón? Que debía estar custodiada la tumba por una guardia romana. ¿Por qué? Porque según escuchamos, dijeron que al tercer día iba a resucitar. Y el gobernador romano dijo, ya, mandémosle una guardia romana, dejen de molestar esto. Pregunta, hermanos, ¿dónde estaban los discípulos en la crucifixión? ¿Dónde estaban? ¿Escondidos por qué? Tenían miedo. 11 hombres llenos de miedo iban a venir de noche frente a una guardia romana experta en matar y robarse el cuerpo. Imposible, estaban llenos de miedo. Imposible. Pregunta, y por lo que dijimos de lo que sabía hacer un oficial romano. Otra teoría es que en realidad la guardia romana se quedó dormida esa noche
se pasó de copa, se quedó dormida y justo ahí robaron a Jesús. ¿Qué decimos ante eso? La historia dice, un romano no podía hacer mal su trabajo porque si no, él mismo pagaba con su vida. ¿Usted cree que esa noche la guardia romana iba a estar durmiendo? ¿Qué nos enseña la historia sobre la muerte de Jesús? ¿Cristo realmente murió? Pero además, iglesia, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia tiene algo que decir. ¿Cristo en realidad murió? Y al leerles esto, hermanos, se estremece mi alma porque tuve muchas veces que parar para poder escribir esto. Escuche con atención. Sí, murió. Los síntomas que relatan los evangelios ayudan a comprender desde la medicina qué sucedió aquel día en el Gólgota. ¿Alguien sabe lo que es un shock hipovolémico? Asfixia por agotamiento, paro cardíaco, falla multiorgánica. Todos los forenses concluyen que todos estos aspectos estuvieron en la muerte de Cristo. La tortura antes de la crucifixión dejó a nuestro Señor amado tan débil que en su camino de 2 kilómetros hasta el Gólgota no lo pudo soportar y cayó por el peso del madero de unos 30 kilos de peso. Y su destrozada espalda y su flagelado cuerpo por los látigos de los romanos, los cuales tenían una bola de acero y en las puntas huesos, los cuales rompían la carne, penetraban el cuerpo, cortaban ligamentos, músculos, lo cual hacía brotar la sangre. Esta tortura provocó una gran pérdida de sangre en el cuerpo de tu Señor y mi Señor, obligando al corazón de Cristo a bombear rápidamente y a su sistema respiratorio a buscar aire con desesperación. Tu Señor y mi Señor estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz, 6 horas en profunda agonía. Tan grande fue su dolor, tan grande fue su agonía, que su muerte fue rápida comparada con otros hombres de la época que podían estar 3 días en la cruz crucificado y no morir. 6 horas estuvo el dador de la vida en la cruz. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Es tu servicio digno de lo que Él hizo por ti y por mí? El centurión que estaba allí da la orden, quiebra las piernas a los ladrones para acelerar su muerte, pero al llegar a Jesús, Él ya había muerto. Y para comprobar que así sucedió, le clavó la lanza en su costado y la ciencia dice que la lanza perforó el pulmón y su corazón, el cual estaba rodeado por un suero, que es el agua que nos dice el texto que rodea el corazón. Y por eso sale agua y sangre. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados. Que nadie te engañe para decir que Él fue desmayado, que nunca murió. Cristo murió por ti y por mí, hermano. Y sé que este texto más de alguna vez lo ha leído en su vida, pero es necesario que en esta hora lo leamos para poder llegar a la conclusión de nuestra enseñanza. Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?
Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero no es así, hermano. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Si Cristo no resucitó, hermano, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si Cristo en realidad no murió, entonces no resucitó, en vano estamos aquí. En vano ora usted en la mitad de semana, hermana. Hermano, en vano, hermanos, estamos aquí sirviendo al Señor. Si en realidad, como dijeron los gnósticos del tiempo de Pablo a la iglesia de los Corintios, que Cristo no había resucitado o que no había resurrección, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué seguir exaltando el nombre de Jesús? Mas sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras. Y como lo dicen las Escrituras, al tercer día venció a la muerte, trayendo la victoria eterna a aquellos que en Él confían. 1 Corintios 15, 55, 57, mire lo que dice. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién, iglesia? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La historia, iglesia, no existe ningún documento, ninguno, hasta la fecha, que diga que un crucificado pudo sobrevivir.
Se han encontrado clavos de 18 centímetros de largo. Se han encontrado huesos perforados con esos clavos. Pero nunca se ha encontrado documento que diga que un crucificado pudo sobrevivir. Pero además, iglesia, hay un antecedente más, que quizás algunos lo podemos saber, pero quizás nunca lo hemos tenido en cuenta. Hay dos hombres relevantes en la Biblia, relevantes, y en la historia del cristianismo, que en un comienzo no creían en Cristo como el Mesías. Y estos dos hombres históricos, no amaban a Jesús. No les interesaba para nada la resurrección. Y se encontraron cara a cara con el Cristo resucitado. ¿Quiénes son estos dos hombres? ¿Alguien puede decirme? ¿A uno? No. Santiago, el de la epístola de Santiago, el medio hermano de Cristo. ¿Y quién más? Pablo. ¿Pablo amaba a Jesús? Antes de conocer a Cristo, ¿Pablo amaba a Jesús? ¿Le tenía buena a los cristianos? ¿Qué hacía Pablo, hermano? ¿O Saulo? Perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía con los cristianos cuando los encontraba? Los metía a la cárcel. Fueran abuelitos, la abuelita, que no, ella no le va a hacer nada. No importaba, ancianos, niños, a la cárcel. Pablo iba de ciudad en ciudad trayendo a los cristianos a la cárcel, porque él era judío y fariseo y no creía en Cristo. Mire cómo lo expresa Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Ese día, más arriba, mi amor, parece que hay algo que nos queda. Sí, más arriba, mira. Ahí está. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con ¿qué? De hecho, dice que las ropas de Esteban las colocaron a los pies de Saulo, porque él estaba de acuerdo con su muerte y estaba a cargo de la ejecución. Ese día, ese mismo día, tras la muerte de Esteban, dice el texto, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, mire lo que hacía Saulito, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía. ¿Vea usted aquí un seguidor de Cristo? ¿Le interesaba a Saulo algo Cristo? ¿Le interesaba a Saulo encontrarse con Cristo? Para nada, para nada. Pablo, el asesino, el perseguidor, el que odiaba con toda su alma a Cristo y a sus seguidores, se encuentra con el Señor. Y miren lo que dice 1 Corintios. Primeramente, hablando Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, como decía mi hermano Esteban, había una orden de sepultarlo. ¿Quién entregó el sepulcro? José de Arimatea, un discípulo del Señor y que era fariseo. Entregó el sepulcro, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y que apareció a quién? Que también es Pedro. ¿Y después a quién apareció? A los 12, a todos los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Los que dicen fue una alucinación imposible que 500 personas a la vez pudiesen ver a Cristo. No está comprobado de ninguna forma. Y después nuevamente apareció a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya han muerto. Después apareció, iglesia, ¿quién?
Este Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿creía en Cristo? Pero tiene una epístola. ¿Cómo tenemos que responder? Porque nuestra fe debe ser una fe razonable. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Mire cómo dice Pablo. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí, al perseguidor, al cruel, al que odiaba a los cristianos. No crea que el que odia al cristianismo está exento de ser alcanzado por el Señor. El Señor puede incluso alcanzar al peor de todos. No tenía el más mínimo interés de encontrarse con el Cristo, y Cristo salió a su encuentro. A tal punto fue su convicción de pecado y su vil transgresión, que lo relata así en 1 de Timoteo 1:15. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el peor de todos. ¿Cuántos están con Pablo ahí? El Señor me alcanzó siendo el peor de todos. Y el otro hombre es Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor, que no creía en Él. ¿Dónde lo vemos? Mire el Evangelio. Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron, ojo, sus hermanos de sangre, miren lo que le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Tus seguidores. Ellos no eran seguidores. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Miren lo que decía Santiaguito antes de conocer a Cristo. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Y qué pasó con Santiago? Recién acabamos de decir, Cristo apareció a su encuentro. ¿Y qué ocurrió con la vida de Santiago? ¿Qué cree que pasó? ¿Siguió toda su vida como era antes de conocer a Cristo? Les relato. Esto dice la historia. Santiago, llamado también Jacobo, se encontró con el Cristo resucitado cara a cara y su vida cambió. Su corazón cambió. Sus prioridades cambiaron. Y después de no creer en Cristo, de no querer tener ninguna necesidad de encontrarse con Él, después de ver al Cristo resucitado, se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15. Pero además, el que era escéptico, sin fe y no un seguidor de Cristo, al ver a Cristo Jesús resucitado, muere confesando a Cristo al que antes negaba. El sacerdote Ananías, en el año 62, dio la orden de llevarlo a lo más alto del templo. Y ahí arriba, en las alturas, le exigieron que negara su fe en Jesús. ¿Qué cree que hizo Santiago? En vez de negarlo, proclamó a Cristo como el Mesías prometido, y entonces lo lanzaron de lo más alto al suelo. Sobrevivió a ese lanzamiento de la altura, y ¿sabe lo que hicieron? Lo apedrearon hasta dejarlo medio muerto. Y cuando ya estaba a punto de morir, vino el verdugo y tomó un gran mazo y golpeó su cabeza hasta darle muerte. Tenemos un libro en la Biblia llamado la Epístola de Santiago. ¿Cómo es posible que dos hombres que no seguían ni creían en Jesús como el Señor tienen un cambio de vida tan impresionante? ¿Sabe cuál es la respuesta?
La tumba está vacía. Cristo resucitó y ellos lo vieron cara a cara. Amigo mío que estás aquí en esta mañana o que me estás viendo en la predicación, allí en la transmisión, puedes creer o no creer, pero nunca lo podrán negar. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo se levantó de los muertos. La historia lo relata, la ciencia lo menciona. Pero además en esta mañana, iglesia, quiero responder la pregunta de mi hermano Héctor. ¿Quién movió la piedra? Léalo conmigo, Mateo 28, versículos 1 al 6. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. ¿Quién es el dueño de los terremotos, hermano? Chile, la madre naturaleza. La Pachamama, dicen otros. El soberano de los terremotos es nuestro Dios. Él está a cargo de todo. Se produjo un gran terremoto. ¿Por qué? Pues un ángel del Señor descendió del cielo. Y mire, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago. Y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias, los romanos, miren, salen los romanos, temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres que están aquí, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Cristo no está en la tumba, Él resucitó, iglesia. Tu fe es real, tu fe es verdadera. Tu Salvador murió por tus pecados, pero también resucitó y vive por los siglos de los siglos. Sigue adorándole, sigue honrándole, sigue caminando, sigue predicando a Cristo. Él vive por los siglos de los siglos. Jesucristo ha resucitado y Él vuelve por ti y por mí. Gloria a su precioso nombre. Cierra tus ojos. ¿Por qué no adoras a tu Señor? ¿Por qué no alabas a Cristo? ¿Por qué no le das gloria por lo que Él ha hecho? Respondemos a la acusación y a la burla de los que dicen que Cristo no ha resucitado. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces no sirve nuestra fe. Pero tenemos la convicción, tenemos la seguridad, tenemos la certeza. Porque también Cristo se nos apareció en el camino y nos alcanzó. Antes, Señor, era un miserable pecador, viviendo lejos de ti, viviendo una vida llena de lujuria, Señor, llena de iniquidad, de mentira. Y Cristo, el resucitado, apareció en mi camino. Y ahora soy su hijo y me invita a la mesa para servirle, para adorarle. Así como apareció al Saulo que lo perseguía. Después el hermano Pablo se convirtió en el más grande predicador entre los gentiles, Señor. Después que Santiago, el medio hermano, no creía en él, a pesar que era su sangre, no creía en él, se encuentra con Cristo resucitado. Lo lanzan de las alturas al suelo, Señor. Lo apedrean hasta dejarlo casi muerto. Y por último, con un mazo revientan su cabeza, porque no quiso negar a Jesús el Señor. Gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Permítenos serte fiel. 6 horas en la cruz por mí, soportando el dolor. 6 horas en la cruz. Entonces no es justo servirte a medias, Señor. No es justo servirte por si acaso, o por compromiso, o porque hay que ir.
6 horas en la cruz, en la más grande agonía. Digno eres de toda mi alabanza. Digno eres de toda mi gratitud, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que quien movió la piedra es el que tiene poder en su mano, las llaves de las muertes, y se levantó para estar sentado en la diestra del Padre. Cristo Jesús, el Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.